Si bien el tema que Iván Ace, un médico, investigador y docente de Córdoba, nos va a traer, no tiene que ver tan directamente con lo que suele ser la temática que desarrollamos aquí en nuestro programa, pero nos pareció pertinente por diferentes razones. La primera porque la cuestión de la pandemia y lo que ha implicado en la vida de las argentinas, los argentinos y en Córdoba en particular también, ocupa el primer lugar en la agenda de nuestras preocupaciones. Y porque además, lo vamos a ver ahora, lo que nos cuenta el doctor Iván Ace, hay que prepararse para un devenir que no va a ser tan simple, a esta vuelta a la normalidad que tanto ansiamos y que está condicionada y estará condicionada seguramente a partir de algunas medidas que se tomen. El doctor Iván Ace es docente e investigador del Instituto del IFAP, que es un instituto que depende de las Facultades Sociales, y acaban de presentar un informe que da cuenta del seguimiento que ha hecho el equipo de investigación acerca de lo que es el presupuesto de salud en la provincia y, por supuesto, en un entorno, en un contexto de pandemia, este presupuesto de salud ha tenido, sin dudas, un impacto en lo que ha sido hasta acá los efectos de la pandemia en nuestra población. Lo escuchamos entonces al doctor Iván Ace. Mi nombre es Iván Ace, soy médico, soy magíster en Administración Pública y docente e investigador del IFAP, que es un instituto de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Nosotros conformamos un equipo de trabajo, de investigación, desde hace muchos años que venimos haciendo el seguimiento de la política de salud en Córdoba y obviamente nos hemos enfocado en este momento en estudiar lo que ha pasado durante la pandemia. El COVID ha sido una contingencia que ha puesto en tensión a todos los sistemas de salud del mundo, independientemente de sus valores, de sus modelos de financiamiento, de los tipos de cobertura. En general, la mayoría de los sistemas de salud del mundo se han visto desbordados por esto. El problema es que en algunos casos los sistemas de salud ya venían arrastrando problemas estructurales de mucho tiempo, que es lo que pasa con el sistema de salud en la Argentina en general y el sistema de salud en Córdoba en particular. Nosotros hemos venido planteando desde que hace muchos años el sistema de salud viene arrastrando algunos problemas, como por ejemplo su problema de financiamiento, su déficit de financiamiento que se expresa particularmente en el interior provincial, los déficits en relación al recurso humano, los problemas de la debilidad del primer nivel de atención del sistema y un tema que es muy importante que son los problemas de coordinación con los gobiernos municipales. Nosotros tenemos un sistema de salud muy descentralizado. El primer nivel de atención está descentralizado sobre 427 comunas y municipios que obliga a un enorme esfuerzo de coordinación por parte del gobierno provincial que se ha logrado con distinta suerte, ¿no? En general yo diría que se ha avanzado poco con el tema de la coordinación. Entonces, bueno, todos estos problemas el COVID los ha puesto, digamos, dramáticamente de manifiesto. Y nosotros lo hemos visto a lo largo de todo este año, las dificultades que ha tenido el sistema de salud para articular una respuesta única. A veces en la Argentina parecía que había 24 sistemas de salud y en Córdoba parecía algo parecido en relación a los municipios o las regiones, con respuestas en algunos casos distintas. Bueno, yo creo que lo que la pandemia ha provocado en Córdoba es que ha puesto en evidencia problemas de mucho tiempo, problemas estructurales, que como pasa en este país se viene abordando con políticas parches, pateando para adelante los problemas o tratando de taparlos con alguna inauguración grandilocuente de algún hospital o de algún centro de tecnología médica, pero que no logra o no lograba resolver esos problemas. Y creo que la pandemia los ha puesto de evidencia así de manera dramática. Yo creo que si la provincia hubiera tenido una red integral y fortalecida en su primer nivel de atención, con un enfoque territorial de trabajo, con equipos interdisciplinarios con mucho conocimiento de sus comunidades, si hubiera existido eso, probablemente la respuesta al COVID hubiera sido diferente. Nosotros hemos tenido una respuesta que prácticamente ha estado centrada en los grandes hospitales, ¿no? Una respuesta muy hospitalocéntrica, muy biomédica, muy centrada en la tecnología.
que por supuesto es una dimensión del problema, eso había que hacerlo, pero me parece que esa respuesta está muy condicionada por la ausencia de esta red de primer nivel de atención de la que hablamos antes, que en general está muy débilmente formada en la provincia, con muchas diferencias territoriales y geográficas, y con la provincia un poco que se ha desentendido el primer nivel de atención a partir de la descentralización sanitaria, donde se plantea que legalmente el primer nivel de atención es competencia municipal, y entonces la provincia se mantiene habitualmente un poco a distancia de lo que pasa con el primer nivel de atención, y bueno, y eso ha condicionado mucho la respuesta, ¿no? Por supuesto, esto es contrafáctico, uno no puede decir si las cosas hubieran sido de otra manera, hubieran salido mejor. La verdad que la pandemia ha puesto en tensión a todo tipo de sistema sanitario, pero uno podría decir que tal vez la respuesta hubiera sido distinta si hubiéramos tenido esa red de primer nivel de atención. A mí no me gusta entrar en estos rankings que se hacen a nivel mundial, porque a lo mejor en el tiempo que nosotros discutimos el lugar del que tiene cada uno en el ranking, cuando terminó la discusión ese ranking ya cambió, porque es todo muy dinámico y porque la pandemia está sucediendo. Pero realmente la Argentina es uno de los países que por proporción de habitantes tiene mayor cantidad de contagios y mayor cantidad de muertos, ¿no es cierto? Después habrá que evaluar por qué pasó eso, ¿no es cierto? Yo creo que una evaluación seria se va a poder hacer cuando esto termine, ¿no? ¿Cuáles han sido los factores? Yo creo que tampoco vamos a poder evaluar la pandemia solamente mirando al sistema de salud. El sistema de salud es una dimensión que se ha puesto en juego durante la pandemia, pero los países han puesto en juego otros recursos que también han tenido que ver con los resultados de la pandemia, que tienen que ver desde las posibilidades económicas de cada país, las características de su sistema político, el papel que ha jugado la justicia en cada país, las cuestiones culturales, la relación que cada sociedad tiene con la ley, con las normas, ¿no? Para aceptar más o menos restricciones. Por supuesto, después los planes de vacunación, el tipo de restricciones que impuso cada país o cada lugar en relación a esto. Bueno, son muchas variables que probablemente nos van a ayudar a entender por qué los resultados no han sido buenos, digamos, ¿no es cierto? En términos de esto que digo, de cantidad de muertes y de cantidad de contagios. Nosotros uno de los temas que trabajamos habitualmente es el tema del presupuesto de salud, ¿no? Venimos haciendo un seguimiento. Obviamente, en esta situación, en esta contingencia, lo que la mayoría de los sistemas de salud del mundo han hecho es aumentar la inversión en salud, ¿no? Cuando uno analiza el presupuesto de la provincia del año 2020, el aumento del presupuesto en salud ha sido casi del 60%. Uno podría decir, bueno, eso es mucho, sí. Uno podría pensar que el presupuesto global de la provincia aumentó el 31%, ¿no? Ahora, en términos históricos, ese gasto en salud, ¿cómo lo podemos referenciar, ¿no? Y uno lo puede referenciar mirando cuál es el porcentaje del gasto en salud en relación a la torta total de recursos provinciales. Y en el año 2020, ese porcentaje fue del 10,50%, ¿no? Cuando uno mira históricamente, en realidad lo que uno ve es que la provincia siempre ha venido destinando entre el 9 y el 10% de su presupuesto al sector salud, y que a partir del 2015 empieza un proceso de ajuste donde va bajando ese porcentaje del 10 y pico al 9, al 8, al 8,60 al llegar en el 2019, y después rebota en el 2020 de nuevo a 10,5 o 10,50. Lo que uno puede ver ahí que en realidad estos recursos extraordinarios que se invirtieron para afrontar la pandemia no es más que una recuperación de los recursos que se habían perdido en un sistema de salud que venía siendo ajustado desde el 2015. En realidad lo que nosotros podemos ver con el análisis de los datos presupuestarios y que también se puede hacer con el análisis de los recursos humanos, es que a nosotros, además de agarrarnos la pandemia con un sistema de salud que tenía problemas históricos, nos agarró con un sistema de salud que se venía ajustando, ¿no? Que se venía achicando en porcentaje al total de recursos provinciales, en relación al presupuesto y en relación al recurso humano. En relación al recurso humano,
la provincia termine el 2020 con 1000 cargos nuevos, que un poco los ha promocionado la provincia, pero cuando uno analiza las series históricas, uno descubre que esos 1000 cargos nuevos en realidad son una recuperación de cargos que ya existían en el 2015 y que se vinieron perdiendo desde el 2015 y que la pandemia lo que hizo fue obligar a restituirlos, digamos, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos señalar con este trabajo es que, además de todos los problemas que ya el sistema acarrea, además la pandemia lo agarró, podríamos decir, en medio de un proceso de ajuste, digamos, lo que ha complicado más las cosas y ha condicionado mucho más las respuestas, ¿no? La entrevista con el doctor Ace fue, la verdad, tan rica, tan profunda, que no quisimos cortarla y editarla en un solo bloque. Por eso vamos a ver ahora la segunda parte de esta entrevista. La política de salud históricamente ha estado fuera de la agenda pública. No es algo de lo que se discuta habitualmente. Y por eso se pueden llevar estos procesos de ajuste muchas veces en silencio o con cierta apatía, digamos, de la sociedad, porque en general no es un tema que esté en discusión, salvo los reclamos puntuales que pueden hacer los sectores gremiales o los sectores más afectados por las políticas de ajuste, que también muchas veces se leen como interesados, ¿no es cierto? Porque se piensa que está peleando por el salario, se está peleando por condiciones de trabajo exclusivamente, cuando en realidad lo que se está planteando es eso, que dentro del sistema de salud hay un proceso de ajuste que no solamente abarca a los trabajadores, sino también afecta la calidad de las prestaciones que reciben las personas que se atienden en el sistema de salud. Además, hay que decir, un proceso de ajuste que se ha hecho no en un contexto, podríamos decir, virtuoso. Los últimos 3 o 4 años en la Argentina han sido años de crisis económica, de problemas de empleo, de empobrecimiento, por lo cual hay una mayor demanda hacia el sistema de salud. Hay más gente que se queda sin trabajo, hay más gente que se queda sin obra social y por lo tanto hay una mayor presión sobre el sistema público de salud, hay más personas que se atienden en los hospitales públicos. Entonces, en un contexto social muy complejo, en ese contexto se viene haciendo ese proceso de ajuste. Bueno, y en el 2020 nos sorprende la pandemia en esa situación. Nosotros no hemos hecho un cálculo sobre el salario o el salario promedio del sector salud. Lo que sí nosotros vemos que cuando analizamos las partidas presupuestarias del Ministerio, uno ve que el crecimiento de la partida de personal es menor que el de otra partida. Por ejemplo, durante la pandemia, el crecimiento de la partida de personal ha sido solo del 36%. El presupuesto de salud está calculado sobre una base de la inflación anual del 2020 del 39%. Es decir, la partida de personal ha crecido por debajo de la inflación, ¿no? ¿Eso cómo se explica? Porque mucho gasto en personal está escondido en otras partidas presupuestarias, como por ejemplo servicios no personales, porque en vez de asignar cargos que se imputan presupuestariamente como gasto en personal, se pagan honorarios, son los famosos monotributistas, ¿no? Entonces, lo que uno puede ver es que la pandemia también ha aumentado los niveles de precarización laboral en el campo, ¿no? La provincia, este aumento de 1000 cargos que yo te decía antes en este último año, lo ha hecho básicamente en base a monotributo, ¿no? Que es pago de honorario, no son salarios, y eso implica mayor precarización laboral. Yo creo que la pandemia, como vos decías antes, ha puesto las luces sobre un sistema de salud que me parece que, insisto, necesita ser repensado, necesita ser rediscutido, y que me parece que más allá de que uno podría decir no hay recetas infalibles para enfrentar una contingencia como esta, yo digo, es imposible prever una contingencia sanitaria de estas características. Por ejemplo, sería irracional, por ejemplo, que en tiempos de normalidad nosotros tengamos la cantidad de camas críticas y de respiradores que se han necesitado para enfrentar esta pandemia, ¿no es cierto? Hay un nivel de respuesta que es imposible de prever, ¿no? Lo que sí está claro es que
un sistema de salud que se viene ajustando, que viene siendo sometido a políticas de ajuste o a como ahora se llaman políticas de austeridad, que ojalá fueran realmente políticas de austeridad, porque nadie está en contra de en terminar con el despilfarro o la irracionalidad en el gasto en salud, ¿no? Lo que sucede es que en realidad las políticas de austeridad terminan siendo políticas de ajuste lisa y llanamente. Entonces, un sistema que se viene ajustando no es la mejor plataforma desde donde dar respuesta a una contingencia dramática como fue la pandemia. La circulación del virus genera permanentes variantes, ¿no? Nuevas cepas, y esas nuevas cepas son más contagiosas o pueden esquivar un poco el efecto preventivo que puede provocar las vacunas. Lo que sí tal vez va a mejorar sustancialmente, y lo que ya se está viendo, por ejemplo, en Inglaterra, que está pasando esta situación, es que la vacunación lo que está disminuyendo ostensiblemente es la cantidad de internaciones y la cantidad de muertes, ¿no? Tal vez esta epidemia se convierta en una endemia, es decir, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con una virosis, que nos vamos a contagiar todos en algún momento, pero en la medida que estamos vacunados, probablemente con poca incidencia de casos graves, con pocas muertes, con pocas internaciones, y habrá que ir mirando esos indicadores para ver cada tanto si aparece alguna cepa o alguna variante más letal o más contagiosa o que pueda esquivar más claramente la inmunidad que ofrecen las vacunas para volver a introducir algún tipo de restricción o algún tipo de limitación. Pero me parece que por lo que uno está viendo, yo leí una nota en relación a Inglaterra de hace unos días donde decía los ingleses se preparan para vivir un verano con 100.000 casos diarios, a pesar de que es uno de los países que más vacunados está, pero con el aliciente de que piensan 100.000 casos diarios, pero con muy pocas internaciones y muy pocas muertes, ¿no? Nuestras sociedades se han acostumbrado a convivir con algunas enfermedades virales, digamos, la gripe, la influenza, donde uno está permanentemente expuesto cada invierno a contagiarse, también con una posibilidad de que esa enfermedad curse de manera más grave, inclusive hasta con la muerte, pero también teniendo la confianza de que esos son casos proporcionalmente muy bajos, un porcentaje muy pequeño, y por eso seguimos haciendo nuestra vida normal, aún sabiendo que estamos expuestos a ese tipo de virosis. Probablemente la evolución que tenga el COVID sea algo parecido. Yo creo que por lo que vemos es difícil aseverar que va a desaparecer el COVID en algún momento, ¿no? Al menos en el corto plazo. Me parece que por el momento vamos a tener que aprender a convivir con esto, vacunados en lo posible, para minimizar las complicaciones más graves y más desgraciadas de esta enfermedad. Hay momentos en que nosotros hemos tenido alguna vinculación con las estructuras del Ministerio de Salud, en otros momentos no. Por supuesto, habitualmente a los gobiernos no les gusta que una institución universitaria señale los déficits o las fallas que tienen sus políticas en general, en este caso la política sanitaria. En algunos momentos hemos trabajado en la capacitación del personal del Ministerio de Salud, pero básicamente a lo que nosotros apuntamos es a alimentar un poco el debate público, ¿no? Nos parece que ese es el rol de la universidad, nos parece que el rol de la universidad es producir conocimiento y difundirlo para alimentar el debate, la discusión. Nos parece que nuestro sistema de salud es un tema muy importante como para que las decisiones en relación al sistema quedan encerradas entre cuatro paredes donde deciden algunos funcionarios, algunos burócratas o algunos representantes de algunos intereses sectoriales. Nos parece que hay que discutir el sistema de salud y hay que discutirlo públicamente. Y en realidad tratamos de hacerlo con información, con datos públicos, porque nuestro trabajo se asienta en datos que publica la provincia. Tratamos de hacerlo seriamente y tratando de estimular la discusión sobre el sistema.